Haremos un video tutorial de cómo hacer el logo, puesto que muchos están confundidos con el tema. Entonces pues lo vamos a hacer otra vez para que lo traigan listo. El logo que voy a hacer es el siguiente. Voy a poner la imagen de fondo del logo que quiero. Es más, si ustedes quieren hacer este mismo que yo estoy haciendo, pues háganlo. Porque para que no se complique más la vida y entreguemos pues ese trabajo que necesitamos notas. Yo lo tengo acá en la carpeta de logo tutorial. Listo. Entonces, ¿qué es lo que dice ahí? Pues puse primero la imagen, como ustedes ya saben, acá en agregar imagen pongo la imagen. Y me voy a la vista superior, que es 7. O voy acá y digo vista superior. Listo. En fin, hasta ahí, espero que estén bien. Una vez hecho eso, en modo objeto, vamos a agregar una curva Bézier. Esta que ven acá. Esa curva de ahí. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a entrar en modo edición. Y para no confundirnos, que estas tres cositas a veces nos confunden, utilicémoslas solamente en los momentos necesarios. Entonces, para quitar esto y que nos quede solo la línea, vamos a quitarle las normales y las asas. Así solo tenemos que ver estos dos vértices de acá, este de acá y este de acá. Estos punticos de acá son los vértices. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora? Empezar a calcar el logo. Recuerda que estoy en la vista superior, no en la vista frontal, sino en la vista superior. Entonces voy a empezar a poner este vértice acá y el otro, no crear otro, sino voy a poner el otro, voy a estirar el otro hasta el otro extremo, hasta ahí más o menos. Ahora ustedes ven que la curva queda como de esta manera, como una curva, entonces la tenemos que poner algo recta. Para eso, ¿qué hago? Con Shift selecciono los dos vectores y marco V. Así se nos queda los dos vectores de una manera recta. Ahora, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a hundir E para crear un nuevo vértice. Y como ven ustedes en esta parte de acá hay una curva. Voy a tratar de hacer esa curva, de emularla, de simularla. Entonces ahí sí voy a activar lo que son las asas. Entonces no se vayan a confundir. O sea, con tranquilidad vamos a empezar a manipular estas asas. Hay 3 puntos en las asas. Siempre el del medio es el vértice. Y los otros dos es como con los que la vamos a manipular. La línea roja es toda el asa. No se vayan a confundir con la línea negra. Solo es la roja. Es esta de acá. O bueno, naranja en este caso. Que se va haciendo roja. Y por ejemplo que acá está muy larga. Pues lo único que hacemos es contamos los 3 vértices. 1, 2. Y el otro que está acá. 3. Listo. Entonces el de la mitad es el que no queremos mover porque es el vértice oficial. Y los otros dos son con los que lo vamos a manipular. Como ven, si muevo esto se va a manipular esta línea acá. Entonces voy a recoger esto. Y lo voy a dejar ahí. ¿Por qué? Porque si muevo esto, se nos va a curviar esta línea acá y no queremos eso, queremos que quede recta. Entonces la voy a dejar ahí. Solo la recogí para que no esté tan larga y nos confunda. Y esta de aquí, sí la voy a ayudar a mover para, la subo un poco, para que se haga esta curva de acá. Al igual que esta. Listo. Entonces ya tenemos
dos líneas. Esa también la voy a recoger acá. Listo, entonces tenemos dos líneas. Voy a desactivar otra vez las asas para que vean. Tenemos esta curvita de acá y toda esta gigante. Ahora vamos a seguir. Vamos a coger este vértice y vamos a hundir E. Lo estiramos un poquito y ahora lo bajamos totalmente hasta donde empiece la otra curva. Hasta ahí. Y hacemos lo mismo. Cogemos los dos vértices, hundimos su E y nos queda completamente recta la línea. Aquí, como ven, se me deformó esto, entonces lo voy a volver a corregir. Listo. Y esta asta que está muy larga, pues la recojo. Esta también de abajo la recojo. Recuerden, son 3 puntos, 1, 2 y 3. El de la mitad es el vértice que pusimos con anterioridad, y estos otros dos son con los que lo manipulamos. Ahora vuelvo a hundir E y voy a volver a poner el asta aquí para empezar a hacer la curva. Voy de una esquina a otra esquina y luego empiezo a hacer la curva. Entonces empiezo a manipular ambas astas para que me dé esa curva que quiero. Aquí la corro un poquito y listo. Listo, entonces ahí está el vértice que quiero y las dos con lo que manipulo la línea. Este acá y este acá es con la que manipulo y este es el vértice. Entonces vuelvo a desactivar las asas para no confundirme y empezar a estirar lo que sí quiero. Entonces hundo E, lo estiro un poquito y muevo la línea hasta la otra esquina, repitiendo el mismo procedimiento. Listo, esa quedó recta, entonces no tengo que hundir V. Vuelvo a hundir E hasta esta esquina para empezar a emular la curva. Activo las asas y empiezo a manipularlas para que nos dé la curva. Esto es como si estuvieran vectorizando un logo, como si estuvieran vectorizando una imagen cualquiera, como si fuera la pluma y ustedes manipulan las asas para poder manipular la curva. Eso es más que todo. Ahora vuelvo a hundir E, estiro y vuelvo a llevar hasta la otra esquina. Desactivo las asas para no confundirme y empiezo. Como este ya es mi último lado, lo voy a cerrar y lo cierro con F. Entonces selecciono los dos vértices con Shift y luego F y me los va a cerrar automáticamente. Esta curva de acá me quedó mal, entonces lo voy a corregir. Empiezo a manipular las asas de tal manera que me quede parecido al logo. Listo. Entonces tengo ya todo el logo, todo el marco del logo más que todo. ¿Cierto?
Entonces aquí en esta parte donde dice curva lo vamos a pasar a 2D. Si cuando ustedes hundieron 2D y se les desapareció todo esto, es por dos cosas. Uno, en el último lado no hundieron F para cerrar. O segundo, no estaban en la vista superior. Pero entonces tiene que estar en... Ahí estoy en la frontal. Tiene que estar en la vista superior para poder que les aparezca el plano. Ya con la forma del marco del logo. Entonces vamos a modo estructura para poder ver a través del plano. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Vamos a crear una nueva curva. Aquí yo ya la creé, está aquí. La selecciono para moverla. Y encima del plano voy a calcar el loguito del pájaro, en este caso de su Twitter. Y vuelvo a hacer lo mismo. Entonces elijo un lado por el donde empezar. Entonces voy de este lado a este lado, más o menos. Pongo este vértice en el inicio y este lo pongo acá en el final. Y voy a empezar a hacer toda esta curva. ¿Con qué? Con las asas. Empiezo a manipular las asas de tal manera que me quede parecido al logo. Listo. Ahí muevo un poco el vértice para que me hiciera mejor esa curva. Esto de recoger las asas yo lo hago simplemente por pura pica, para que no me queden tan largas y luego me estresen. Pero ustedes no lo tienen que hacer. Listo, entonces ahí está la curva. Voy a seguir con la curva. Entonces voy de esto a esto. ¿Qué es lo que hago yo? Yo miro las curvas que tenga el logo. Entonces voy de... Como acá hay otra curva, entonces este va a ser el principio, este va a ser el final. Y luego manipulo el asa para que me quede como esa curva. En este caso, no la hice toda completa. Ay, perdón. No la hice toda completa. Porque si la hacía toda completa, nunca me iba a dar toda esa curva completa. Entonces dividí toda esta curva de la cabeza del pájaro a la mitad. Esta hasta aquí y luego esta estaba hasta acá. Y ya empiezo a manipular para que me quede como la curva del logo. Listo. Ahora, como les dije, empiezo a ver las curvas que hay. Esta es el inicio de esta curva y este es el principio y el final de esta curva. Entonces, hundo E y llego hasta el final de la curva. Y ya para manipular toda esta línea negra de acá es con las asas. Las empiezo a mover. De tal manera que haga esta curva. Y como esta la jodí, pues la moví. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Para que se nos mueva de manera independiente, vamos a hundir estos dos vértices de acá. Vamos a hundir V y la vamos a hacer libre. ¿Para qué? Para que cuando movamos esta línea no se nos mueva esta de acá. Así podamos manipular esta curva y esta con tranquilidad, sin que se nos manipulen las otras, se nos modifiquen. Ahí ya hice la curva y vuelvo a hacer lo mismo. Esta es otra curva, entonces este va a ser el inicio de la curva y este va a ser el final. Llevo la línea hasta el final. ¿Y qué es lo que hago luego? Con las asas empiezo a manipular de tal manera que me haga la curva del pico. Es como un vectorizado, no sé si ustedes han visto vectorizado. Listo. Entonces manipulé las asas para esa otra curva. Entonces este va a ser el principio de la curva, este va a ser el final.
Y es el mismo procedimiento. Empiezo a manipular las asas. Para que me quede la curva del pico. Si quieres, ustedes pueden hacer un logo más fácil, que no tenga que toda la figura sea como líneas rectas para que ustedes solo extruyan y luego hundan V. Es como su decisión. Hasta pueden hacer un logo que no tenga marco, sino que solamente sea la figurita, ya sea el logo de Nike. Cuéntales que aprendan a manipular estas líneas y aprendan a calcar figuras para luego volverlas a 3D. Entonces, aquí pasa lo mismo que en esta cabeza de acá. No puedo llevar de esta curva a esta curva una sola línea porque es muy grande. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Pues la divido a la mitad. Esta va a ser una parte y ya luego hago la otra parte. Empiezo a manipular la curva de tal manera que me quede la forma del pecho del pájaro. Listo. Recuerden que para moverse en esta ventana es con Shift sostenido. Entonces vuelvo a extruir hasta esta otra parte de acá. Este va a ser el principio y el final. Entonces voy hasta el final. Empiezo a manipular el asa de tal manera que vaya cogiendo la forma de la cola del pájaro. Listo. Y sigo con la figura. Acá hay una curva, entonces va a ser el principio y el final. Y lo mismo, manipulo el asa. Principio, final, manipulo el asa. Recuerden que para extruir cojo con el vértice de la mitad, que es el vértice oficial por así decirlo, porque si lo cojo de acá también los va a dar, pero de pronto se confunden luego. Entonces cógelo más bien del vértice de la mitad. Ah, no, mira, si lo cojo de ahí, mira lo que pasa. Si lo cojo de ahí, lo que pasa es que nos crean nuevas curvas. Entonces por eso es que les digo. Y esas curvas luego nos van a causar problema y van a hacer que no creen el plano en 3D o así. Entonces por eso, con el vértice de la mitad.
Aquí esta línea es como totalmente recta pues en el pájaro, entonces voy a hundir V y vector para que se nos quede recta. Y vuelvo a modificar esta que me manipuló. Voy a desactivar un momento las asas para ver cómo está quedando la figura. Por ejemplo aquí podría corregir un poquito para que me quede eso totalmente uniforme. Ahí se me salió un poco, pero bueno, voy a manipularlo un poco para que me coja esa curva. Listo. Listo. Estoy haciendo el mismo procedimiento que estaba haciendo todo este tiempo. Este va a ser el principio de la curva, este el final, lo cojo del vértice de la mitad y lo destruyo hasta el final. Recuerden que destruir es simplemente como estirar. Son términos que opta el 3D, pero es estirar, básicamente. Entonces ahí tengo ya casi terminado. Entonces, esta va a ser mi última curva, mi último lado. Para unirlo, no voy a simplemente como destruir y lo voy a conectar acá, no, eso no se hace. Para conectar ambos lados es selecciono los dos vértices y un F. Y voy a poner este de manera libre. Recuerden, ahora esta ventanita con V para que no se me manipule esta curva de acá. Entonces desactivo las asas. Vuelvo al modo sólido y ya tengo el logo con el símbolo de Twitter del pájaro. El marco con el símbolo del pájaro de Twitter. Una vez tenemos esto, aquí en la misma ventana de curva, en esta de aquí, vamos a tener varias opciones. Si por ejemplo, antes que esto, si por ejemplo cuando calcaron la imagen, sí se les calcó el vector, ¿cierto? Pero no se les hizo el hueco, el hueco que simboliza el símbolo. Es porque aquí va a aparecer otra curva. Entonces ustedes en el modo objeto seleccionan ambas cosas, digamos que acá está mi otro vector y acá está el plano. Con Shift selecciono ambos como hemos aprendido y luego Control J para que estos dos codos se nos agrupen como un solo objeto, porque para que pase esto, de que quede el plano y el hueco ahí con la curva, debe ser el mismo objeto para que haga ese fenómeno de que como si nos cortara con un bisturí el plano y nos hiciera la forma. Tiene que ser el mismo objeto para que pase esto. Entonces si vamos acá, ya les expliqué la razón por la que a veces no les aparece esto, es porque ambas líneas no son el mismo objeto. Deben volverlas el mismo objeto con control J. Entonces listo, tenemos el plano con el corte del pájaro en el modo edición. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora? Aquí en la misma ventana de herramienta de curva hay una parte que dice geometría. En eso de geometría va a haber va a haber cuatro cosas, perdón: desplazamiento, destruir, profundidad y resolución. ¿Qué es lo que vamos a hacer?
En modificación primero lo vamos a extruir el plano para que ya se nos haga en 3D. Aquí en desplazamiento, ¿qué es lo que hace? Los vectores que tenga los junta o los aparta. No voy a hacer ni nada de desplazamiento, lo voy a dejar en 0 para que nos quede así. Aquí en biselado voy a poner esto en Z para que vean qué es lo que es el biselado. Aquí con Z uno puede ver todos los vectores y todas las líneas que hizo. Aquí en biselado, si ustedes aumentan el biselado, lo que va a hacer es que nos va a hacer un bisel, como dice el nombre. Como ese marquito en cada parte del logo. Como si tuviera un relieve ahí todo cool. Y con resolución, ¿qué es lo que vamos a hacer? A ese biselado le vamos a aumentar las subdivisiones. Se lo voy a dejar por en 3. Y cuando yo le aumento las subdivisiones al biselado, ¿qué es lo que va a pasar? Me lo va a dejar mucho más suave y no tan marcado. No tan marcado como si estuviera así. Esto es bueno como para logos que sean como emulen el metal o algo así, que el biselado casi siempre es muy metálico. Es muy recto, es muy un corte súper profundo. Yo lo voy a reducir un poco el bisel y simplemente lo voy a aumentar la resolución para que me quede suave. Le hice un bisel pequeño, ustedes ya verán qué tanto bisel quieren que le haga. Pues le harán ustedes. Y ahí hice un montón de cortes en exceso, eso me va a causar problemas, entonces más bien no hago tantos cortes. Unos 3 están bien. Bueno, entonces ya tengo mi logo de Twitter. Listo. Ahora vamos a ir a modo objeto. Ya tenemos el logo. Listo. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? En esta ventanita de acá que se abre con N o sin N, pues por si la tienen cerrada, voy a poner el logo acá en posición. Lo voy a poner en la posición 0 en eje X, 0 en eje Y y 0 en eje Z. Y la rotación en X se la va a poner a 90. Listo. Y lo voy a subir un poco. Y lo voy a destruir un poquito. Con ese hago esto. Con todo el logo seleccionado para que me quede pequeño, lo voy a dejar pequeño. Porque lo que vamos a hacer es un escenario. Listo. Una vez tengamos esto, le va a hacer el escenario al logo. Voy a borrar esta imagen ya que ya la calcamos, no la necesitamos. La borro. Y le haremos el escenario al logo. Entonces voy acá a la ventana para agregar, la abro con T. Voy a agregar un plano. Si por ejemplo el plano se les aparece por allá super en un lugar que ustedes no lo vean, recuerden que podemos cambiar la posición acá. En este momento la mía está en 000, rotación 000. ¿Qué es lo que voy a hacer? Lo voy a escalar con S. Lo voy a aumentar el tamaño. Voy a la vista frontal y lo pongo casi que roce la superficie del logo, la parte inferior del logo. Bueno, voy a ponerlo más pequeño. Está ahí, listo. Ahora voy al modo edición. Este es en el objeto plano. Acá ustedes o lo seleccionan ya aquí en la ventana principal o van acá a la lista y seleccionan el plano. Es más, cambiamos el nombre acá con doble clic para que no nos confundamos. A la línea Bezier le puse el ojo y al plano le voy a poner escenario.
Entonces en el modo de edición del escenario, a estos dos vértices de acá, de atrás, o la parte que ustedes elijan atrás, le van a decir extruir en el eje Z, para que sea E y luego Z, para que se nos vaya solo en el eje Z, y luego alzar como si fuera un techito del plano o algo así, o la pared vertical del plano, del escenario digo. Listo. Ahora, a estos dos vértices de acá, recuerden que seleccionamos cosas con Shift. Entonces, a estos dos vértices desde acá, solo a estos dos vértices de acá, le hundo Control V y lo voy a extruir un poco. Cuando ustedes hundan Control V me va a aparecer una cruz. Y si las tiro con el mouse, pues a ver qué tan grande o qué tan pequeña sea ese bisel que le estoy haciendo, para que el plano no quede recto sino totalmente curvo. Y luego con Control R, si ustedes hundan Control R, me van a aparecer unas líneas rosadas por ahí. Voy a hacer que esas líneas rosadas me aparezcan justo en la división del bisel que acabo de hacer. Y con la ruedita del mouse puedo aumentarle o dividirle las líneas. Lo voy a hacer por ahí 3 veces y le hundo Enter. Ahora voy a lados, a modificar los lados, y empiezo cogiendo la línea verde, la flechita verde, para que no se me modifiquen los otros dos ejes, a estirar un poco hasta que me quede de modo curvo, y con la línea azul lo bajo un poco hasta que esta parte me quede lo más curva posible. Recuerden que lo estoy cogiendo las líneas solo con las flechitas. O sea, doy clic encima de las flechitas, clic derecho para seleccionar, encima de las flechitas. En este caso para coger las flechitas es con clic izquierdo, qué pena. Solo en las flechitas para que no... Porque si lo hago simplemente cogiendo de la línea y lo muevo con G o algo así, si me muevo por ejemplo así, ¿qué es lo que va a pasar? Me va a quedar torcido en este eje. Entonces lo muevo solamente con las flechas. Ahora voy a seleccionar todo el logo, todo el escenario digo, y aquí en herramienta, en modo objeto, lo voy a poner en herramienta sombreado suave, para que el escenario quede suave. Voy a seguir modificando un poco las líneas. Recuerden, lo estoy haciendo solo con las flechitas. Listo. Entonces listo. Ahí tenemos el escenario. Bueno, ahora ¿qué es lo que va a pasar? Vamos a crear una cámara para que empecemos a tomarle, por así decirlo, fotografía al escenario. Entonces voy acá a agregar, o Shift A, y agrego una cámara. Esa cámara también la puedo cambiar de posición si se las aparece en un lugar muy X. La pongo en el 000, le quito toda la rotación para que ustedes ya sepan dónde está. Lo voy a rotar en X para subirla un poco. Y recuerden que para ir a la vista cámara es con 0. Entonces voy a la vista cámara y le hundo en fijar cámara a la vista. ¿Para qué? Para que cuando ustedes se muevan, también se muevan en toda la ventana, también muevan la cámara y cambien la posición de la cámara. Entonces ahí voy a poner más o menos la cámara. Listo. Entonces ya tengo el escenario, el logo y la cámara en la posición correcta. Con R y Y puedo girar un poco la cámara para que me quede en un ángulo más interesante. Me voy a acercar un poco, porque la idea es que este extremo de acá y este extremo de acá no se vea.
que solo se vea el escenario y el logo. Listo, entonces tengo el logo, el escenario. Ahora, ¿qué es lo que falta? La luz. Me quito de la cámara, pues de la vista cámara, y voy a crear una luz. Es más, voy a crear 3 luces para que ustedes tengan totalmente claro cómo se crean las luces. Entonces voy acá a agregar o Shift A y voy a agregar una luz de área. Esa luz de área, en la composición casi siempre utilizamos 3 luces, una luz de atrás y 2 frontales que nos iluminen el objeto. Entonces voy a hacer primero la luz trasera. Con R la roto para que me quede iluminando el objeto desde atrás. Eso simplemente mover la luz para que me quede iluminando el objeto. A esa luz de área, aquí cuando ustedes hagan, le vamos a cambiar el nombre, le vamos a llamar backlight. No me acuerdo muy bien si es TH o creo que es TH. Backlight, o ustedes la van a llamar luz trasera como ustedes deseen. Y en la parte aquí ustedes van a ver el mismo símbolo que les apareció acá cuando crearon la luz. Este de aquí, cuando ustedes hicieron, aparece como un plano y 3 flechitas en distintas direcciones. Entonces van a ese mismo símbolo acá, que en este caso sería este. Y en tamaño, aquí en tamaño, en forma del área, le van a poner un 3. Y así, es como si fuera el tamaño de la luz. Es más, lo voy a poner en, no tan grande, lo voy a poner en 2. Listo. Entonces ya tenemos la luz trasera que ilumina a nuestro objeto. Lo voy a subir un poquito más. Listo. Tengo esa luz que está iluminando mi objeto. Aquí simplemente estoy como cambiando la dirección para que me quede más interesante. Pero ustedes ya verán dónde ponen, bueno, no ya verán, háganlo más bien así. O aquí atrás o aquí a un ladito, la luz. Ahora faltan las dos frontales. Puedo coger esta misma luz con Shift D. Shift D para duplicar. Le voy a cambiar el nombre a la luz como luz frontal 1. Entonces a la luz frontal 1 la voy a rotar con R en Z para cambiar la dirección hacia el frente. La voy a poner por ahí aquí. Voy a la vista superior para ver cómo me está quedando. Quiero que cruce el objeto. Tampoco quiero que quede tan arriba porque es frontal, entonces quiero que quede al frente del objeto. Y vuelvo a hundir Shift D para multiplicarlo, para duplicarlo. Y con R giro para que también me quede al frente, iluminando en dirección al objeto. Entonces tenemos 3 luces, una atrás y otras 2 al frente.
Una de estas debe ir como más lejitos. Ahora las luces les puedo cambiar el color, pero lo vamos a hacer ahorita. Primero vamos a ir a procesados para ver cómo nos está quedando esto. ¿Qué es lo que está pasando acá? Esta luz y esta luz tienen mucha intensidad. Entonces simplemente o tengo dos opciones. En sólido o las alejo. Pero si las alejo, debo modificar como otra vez la dirección. Entonces, a ver, le bajé la intensidad a todas las luces a cero acá en lámpara. Se los bajé a cero. Y esta la puse en 0.1 para que nos ilumine pues. Aquí en la luz frontal la pongo en por ahí en 0.06. Como tengo tantas luces me va a iluminar mucho el objeto, entonces no las tengo que poner tan grandes. Si ustedes quieren como poner solo una luz, pongan solo una luz. Entonces ahí tengo tres objetos. Le voy a cambiar el logo, al logo el color. Entonces voy acá al logo, aquí en la partecita de texturas, en esta de acá, en esta ruedita. Le hundo un nuevo, le voy a poner un material. La especularidad se lo voy a bajar a cero, porque no me gusta tanto que tenga especularidad. Y aquí en difusión, le cambio el color al logo de Twitter, que es como un azul celeste. Recuerde que estoy en procesado para ver como el color. También lo puedo ver acá en estructura, en sólida, perdón. Como el color, que es un azul celeste. No, más azul oscuro. Digamos que ese es el logo, color del logo de Twitter. Aquí el tiempo de sombreado que le va a poner. Fresnel o Lambert. Se lo va a dejar Lambert. La intensidad del color se lo va o subir o bajar, depende de qué tan intenso quiero que sea el color.
Se lo voy a dar por ahí, como igual ahorita cuando modificamos un poco la intensidad de las luces, se nos va a aumentar la intensidad del color por ende. Aquí en el escenario también le creo un nuevo material, le voy a quitar la especularidad porque a mí no me gusta, ustedes ya verán si la dejo, y le voy a poner un color blanco porque un color blanco, sí, un color blanco. ¿Por qué Twitter? Twitter de por sí tiene la partecita esta blanca, entonces la voy a representar con el color del escenario. Y aquí en emisión, donde dice sombreado, es como la luz que quiero que transmita el escenario. Si quiero que transmita poca luz o mucha luz. Se lo voy a dejar por ahí así. Vamos a la subir un poquito. Bueno, entonces la dejamos así. A la luz frontal 1 la cambiaron color como más azul oscuro o un color más azul claro. A la luz frontal 2, que no le cambié el nombre, se va a poner un color naranja. Y a los de atrás, backlight, se lo voy a dejar blanco. Y estoy empezando a modificar las intensidades de las luces para ver qué tanto quiero que ilumine. Aquí vemos una previsualización de cómo están quedando las luces. No quiero que quede tan sobresaturado, entonces simplemente le bajo. Entonces aquí en el logo, ¿qué más podemos hacer? Podemos ponerle reflexión. Ustedes ven que tan reflectiva quieren que sea el logo. Lo voy a poner por ahí. Una reflexión así. Y le voy a cambiar el color de la reflexión aquí abajo. Un color. Puede ser este. O un verde o este agua marina está bonito. Esto del Fresnel es que tan difuso o marcado quiero que quede la reflexión. Ahora voy acá al mundo en general y le voy a poner un color de horizonte. Aquí en entorno, color de horizonte. Se lo va a subir. Y se lo va a poner así más Twitter. Y aquí en oclusión ambiental se la activo. O sea, voy a bajar un poquito la oclusión ambiental. Iluminación ambiental también se la activo y le voy a dar color del cielo. Y la energía también se la puedo subir. ¿Qué es lo que significa esto? Primero que todo, aquí en coso pusimos en el mundico, pusimos un color horizonte cualquiera. En color oclusión ambiental es que tanto quiero que eso me afecte el fondo y el logo.
Y en la iluminación ambiental lo que hicimos es lo siguiente. El color del cielo es que tanto ilumine también todo el entorno. Si queremos que ilumine mucho o queremos que ilumine poco. También se lo puedo poner blanco, pero blanco queda muy sobresaturado. O si lo podemos bajar. También puede ser así, pero yo se lo voy a poner el color del cielo para que quede como más simétrico. Y lo aumento el color del cielo. Aquí inclusión ambiental se lo voy a aumentar también un poquito. Tampoco que quede tan sobresaturado. Iluminación indirecta. No tenemos ninguna indirecta. Bueno, sí, también se lo activo si queremos. Cielo de papel no me gusta. Ustedes empiezan a modificar esto de tal manera que ustedes vean en la cosa de cámara no está tan sobresaturado. Esta reflexión creo que no me funciona. Entonces voy a ir al logo, quitar la reflexión. Entonces me va a acercar un poquito, entonces lo voy a quitar aquí en la cámara, fijar cámara a la vista y me va a acercar. A ver qué estoy haciendo. Como está un poco sobresaturado el fondo, el escenario, entonces la presión ambiental se la bajo. Aquí el escenario le estoy bajando como la intensidad para que no me quede tan sobresaturado. Al logo le voy a poner también un poquito más de luz aquí en emisión. Y ya, tenemos como en sí, empiezo a modificar como la energía de las luces, como para ver si me puede iluminar más el logo. Se lo voy a poner en 0.25, a ver qué tal nos va.
Bueno, y listo, entonces así tendríamos el logo. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos aquí en imagen, en esta camarita, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a cambiar la salida en esta parte de acá, como les dije, esa clase. Aquí en esta carpetica en salida le vamos a cambiar la carpeta. Ahí en el símbolo de carpeta la ponemos en lo que dijimos, escritorio, logo, aquí en logo tutorial, se lo guardamos ahí. Entonces vamos a poner logo oficial, le vamos a hundir, aceptar. Ustedes ya verán como si modifican el ángulo de la cámara y el escenario, ya que quede bonito. Yo lo estoy haciendo así rápido como para que ustedes salir de esto de una vez y que ustedes entiendan. Aquí en PNG se lo va a cambiar a PNG. Aquí lo hundimos en muestreo completo. Una vez ya tenemos esto, la compresión si quieres se la baja. Me estoy dando cuenta que sigue estando muy sobresaturado el coso, pues el logo, todo en sí. Bueno, entonces vuelvo, sigo acá. Una vez eso, le hunden en imagen para que les empiece a renderizar. Una vez hecho en imagen, van acá. ¿Qué es lo que pasa? Supuestamente ya debería estar en la carpeta, pero la última vez no nos funcionó y estoy investigando. Y es que desde la versión 7.8, que es la que tenemos de Blender, la que descargamos, hay que hundirla acá en Render Result, en esta parte de aquí de imagen, y tiene que guardar la imagen. Una vez ya renderizada, guardar imagen como, y van otra vez a la carpeta. Aquí en escritorio la tenía en logo tutorial, y le vuelvo a poner el nombre que le queríamos poner, logo renderizado, y le hundo guardar imagen como. Y ahora sí nos debe aparecer el logo tutorial